Mi suegra me hizo creer que estaba enferma para separarme de su hija y tenerla de vuelta en casa. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Cuando me casé con Daniela, pensé que por fin tendría la vida tranquila que siempre soñé. Teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero en general éramos felices. El problema siempre estuvo ahí, como una sombra. Su madre, mi suegra, Elena. Desde el inicio nunca le caí bien. Me trataba con cortesía falsa delante de Daniela, pero cuando estábamos solos lanzaba comentarios hirientes. ¿Estás seguro de que puedes mantener a mi hija? Ella merecía a alguien con más futuro. Intenté ignorarlo por el bien de mi matrimonio, pero cada día se hacía más evidente que ella quería seguir teniendo a Daniela bajo su control. La relación se volvió más tensa cuando nos mudamos a otra ciudad por mi trabajo. Elena no lo soportó. Llamaba a Daniela todos los días, llorando, diciéndole que estaba sola, que nadie la cuidaba. Yo me preocupaba también, pero le recordaba a mi esposa que ahora teníamos nuestra propia familia que atender. Un día, sin previo aviso, Elena llegó a nuestra casa con una maleta. Dijo que tenía una noticia terrible. Con voz temblorosa nos confesó que el médico le había dicho que tenía una enfermedad grave, que apenas le quedaban unos años de vida. Daniela se derrumbó en lágrimas, y yo también me quedé sin palabras. En ese instante todo cambió. Daniela me dijo que su madre debía quedarse con nosotros para no estar sola. Yo no podía negarme. ¿Cómo le dices que no a una mujer enferma que, además, es la madre de tu esposa? Así que accedí. Elena se instaló en nuestra casa. Al principio traté de ser comprensivo, pero pronto me di cuenta de que su enfermedad era la excusa perfecta para controlar cada aspecto de nuestra vida. Decía que necesitaba a Daniela todo el tiempo, la llamaba en la madrugada, le pedía que la acompañara al baño, que la ayudara a dormir, que la llevara al médico aunque fueran citas que no existían. Yo empecé a sentirme relegado. Apenas hablaba con mi esposa sin que su madre interfiriera. Nuestra intimidad desapareció. Nuestras conversaciones se volvieron discusiones. Lo peor era que había inconsistencias. A veces Elena se quejaba de dolores insoportables, y al día siguiente estaba perfectamente bien para salir de compras. Cuando le preguntaba qué decía el médico, siempre respondía vagamente o cambiaba de tema. Una noche, mientras buscaba unos documentos en la sala, encontré una carpeta que Elena había dejado sobre la mesa. Era un sobre con supuestos resultados médicos, pero al revisarlos con atención, noté algo raro. El papel no tenía sello oficial y los datos estaban incompletos. El corazón me dio un vuelco. Al día siguiente, sin decir nada, llevé esos documentos a un amigo que trabaja en un hospital. Cuando los vio, me dijo sin dudar: estos papeles son falsos. Ni siquiera provienen de un laboratorio real. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo apuntaba a que mi suegra había inventado su enfermedad. Y justo cuando pensaba enfrentarla, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Si crees que sabes la verdad sobre Elena, aún no has visto nada. Nos tenemos que reunir. Esa noche casi no dormí pensando en ese mensaje. ¿Quién podía saber tanto de Elena? ¿Y por qué me escribía justo a mí? Decidí responder con cautela, preguntando dónde y cuándo quería reunirse. La persona solo contestó: mañana, 6 de la tarde, cafetería del centro. Ven solo. El día siguiente se me hizo eterno. Daniela notó que estaba raro, pero no podía contarle nada todavía. No quería que pensara que estaba atacando a su madre sin pruebas. A las 6 en punto llegué a la cafetería. Un hombre mayor, de unos 60 años, me hizo una seña. Me senté frente a él y lo primero que me dijo fue: supongo que ya descubriste que los papeles de Elena son falsos. Me quedé helado. Asentí sin decir palabra. El hombre se presentó como Raúl, un antiguo vecino de Elena. Me contó que la conocía desde hacía años, y que no era la primera vez que hacía algo así. Según él, Elena tenía un patrón. Cada vez que Daniela intentaba independizarse o iniciar una relación seria, ella se inventaba enfermedades o dramas para manipularla y hacer que volviera a su lado. Su estrategia siempre ha sido la misma, me dijo Raúl: victimizarse, hacerse indispensable y aislar a Daniela de cualquiera que la aleje de ella. Me dio ejemplos concretos, como fingió una depresión cuando Daniela quiso irse a estudiar fuera, como simuló un accidente para romperle una relación anterior. Todo encajaba perfectamente con lo que yo estaba viviendo ahora. Pero lo que más me impactó fue lo último que me reveló. No sé si lo sabes, pero Elena tiene un pequeño seguro de vida a nombre de Daniela. Hace unos meses me insinuó que si lograba que su hija se divorciara, podrían vivir juntas y aprovechar mejor los beneficios. Era demasiado. Me costaba creer que alguien pudiera ser tan calculador, y menos aún mi propia suegra. Regresé a casa con la cabeza hecha un caos. Cuando intenté hablar con Daniela, ella me cortó de inmediato. Si lo que vas a hacer es criticar a mi madre, mejor ni empieces. Ella está enferma y lo último que necesita es más estrés. En ese momento entendí que estaba atrapado. Si le decía la verdad sin pruebas sólidas, mi esposa pensaría que yo estaba loco o, peor aún, que era un insensible. Tenía que encontrar una manera de desenmascarar a Elena delante de Daniela, sin que quedara duda alguna. Y entonces Raúl me envió otro mensaje: si quieres pruebas reales, acompáñame al hospital donde supuestamente se atiende Elena. Te mostraré algo que no podrás ignorar. Al día siguiente me encontré con Raúl frente al hospital donde, según Elena,
la estaban tratando. Caminamos juntos hasta la recepción y pedimos información con el nombre completo de mi suegra. La recepcionista revisó el sistema y me miró confundida. Aquí no hay ningún registro de esa paciente, ni en citas pasadas ni programadas. Era la confirmación que necesitaba. Elena jamás había pisado ese hospital. Raúl me sugirió algo más arriesgado: visitar la clínica privada de la que Elena también hablaba. Ahí tampoco figuraba en ningún historial. Todo era una farsa cuidadosamente planeada. Regresé a casa con una mezcla de rabia y miedo. Esa misma noche, mientras Daniela preparaba la cena, noté que Elena hablaba por teléfono en la sala. Su tono era completamente distinto. Se reía, bromeaba, incluso se quejaba de lo fácil que era hacer que Daniela cayera en sus manos. Grabé parte de la conversación desde mi celular. No era la prueba perfecta, pero era un inicio. Esa grabación me abrió los ojos. Elena no solo fingía estar enferma, disfrutaba del poder que tenía sobre nosotros. Los días siguientes, mi matrimonio empezó a desmoronarse. Daniela y yo discutíamos constantemente porque yo quería más espacio para nosotros como pareja, y Elena siempre encontraba la manera de victimizarse justo en el momento adecuado. Una noche, mientras intentaba abrazar a mi esposa, Elena gritó desde su cuarto como si estuviera muriendo. Daniela salió corriendo, dejándome solo. Yo ya no era su prioridad. Todo giraba en torno a su madre. Con la ayuda de Raúl, decidí organizar una especie de trampa. Le propuse a Daniela que acompañáramos a su madre a una cita médica importante para que ambos pudiéramos estar tranquilos sobre su salud. Elena dudó, inventó excusas, pero al final aceptó porque Daniela insistió. El día de la supuesta cita, Raúl y yo ya habíamos hablado con el hospital. Cuando llegamos y la recepcionista confirmó de nuevo que no había registro alguno de Elena como paciente, mi esposa se quedó paralizada. Elena, en lugar de aceptar la verdad, empezó a gritar que todo era una confusión, que seguramente habían perdido sus documentos. Pero yo tenía el golpe final, la grabación de su llamada donde se burlaba de nosotros. Saqué mi celular, reproduje el audio delante de Daniela y de las personas que estaban en la sala de espera. El rostro de mi esposa se desfiguró. Elena trató de arrebatarme el teléfono, pero ya era tarde. Daniela lo había escuchado todo. Lo que siguió fue un silencio brutal. Daniela me miró con lágrimas en los ojos, y luego miró a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. Y fue en ese momento que Elena, en lugar de pedir perdón, pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Hice lo que tenía que hacer. Daniela es mía, y nadie me la va a quitar. Cuando Elena dijo esas palabras, el ambiente en la sala de espera se volvió insoportable. Daniela se quedó helada, como si le hubieran arrancado de golpe la venda de los ojos. Yo estaba furioso, pero me contuve. Era el momento de que ella misma tomara una decisión. ¿Mía?, repitió Daniela con la voz temblorosa. Mamá, ¿qué acabas de decir? Elena intentó retroceder, pero ya no había marcha atrás. Empezó a justificar su mentira, que lo hacía porque me veía como una amenaza, que Daniela siempre había sido suya, que no podía soportar que otra persona la alejara. Las personas que estaban alrededor observaban con incomodidad, y la recepcionista incluso pidió seguridad para que intervinieran si la situación se ponía peor. Daniela rompió a llorar. Yo nunca la había visto así. Me abrazó con fuerza y, entre lágrimas, me dijo: no puedo creer que todo este tiempo te estuviera defendiendo. Elena intentó acercarse, pero Daniela la detuvo con un gesto firme. Se acabó. No quiero volver a escuchar una sola mentira más. Esa misma tarde la llevamos de regreso a su casa. Daniela fue clara: no iba a cortar la relación por completo, pero sí iba a poner límites. Yo sabía que era un proceso difícil, pero al menos la verdad ya había salido a la luz. Las semanas siguientes fueron complicadas. Elena nos llamaba constantemente, a veces llorando, a veces furiosa, pero Daniela se mantuvo firme. Con el tiempo, empezó a ir a terapia para entender cómo su madre la había manipulado durante tantos años. En cuanto a mí, sentí un alivio enorme. Por fin teníamos espacio para reconstruir nuestra relación sin la sombra de mentiras y manipulaciones. Claro, las cicatrices quedaron, la confianza tardó en sanar, y todavía había momentos tensos, pero poco a poco fuimos recuperando nuestra vida de pareja. A veces me pregunto si Elena realmente cree que lo hacía por amor, o si en el fondo solo era una forma de control enfermizo. Nunca tendré la respuesta. Lo que sí sé es que no podemos vivir encadenados al pasado. Hoy Daniela y yo seguimos juntos, más unidos que antes. Pero si algo aprendimos de esta experiencia es que el amor verdadero no puede construirse sobre el miedo ni las mentiras, ni siquiera cuando vienen de alguien tan cercano como una madre.